Ahora sí parece que todos y todas se agregaron a todo esto. Por ahí Milena dice que mañana es su cumpleaños. ¡Qué bien! Felicitaciones desde ya. Gracias. Imagino que ya muchos y muchas pasaron sus cumpleaños en cuarentena. Pero bueno, el próximo año vamos a poder celebrar en la sala, imagino. Ya, voy a ver sus respuestas de cómo se sienten. Veamos hasta ahora. Pareciera que la gran mayoría se siente bien. Entre bien y más o menos. No veo a nadie hasta el momento que haya puesto que se siente muy mal o horrible. Ya, genial entonces. Qué bien que empecemos de esa forma. Así que harto ánimo. El día de hoy es el último día. No sé si tienen más clases después. Creo que no. ¿Parece? No, sí. Ah, ya. Algunos sí. Pero bueno, queda poco. Después van a tener el fin de semana. Y desde ya les tengo que entregar una noticia que creo que ustedes ya saben, pero igual. En mi asignatura la próxima semana no se van a subir clases nuevas, absolutamente nada, ni clases de materia, ni actividades, nada, para que ustedes puedan estar al día y en caso de que ya estén al día, porque el documento yo lo actualizo todos los días de los trabajos entregados, pues entonces es tiempo para descansar en caso nuevamente que esté al día en ese documento. Es una semana completamente libre para ustedes, por lo menos en mi asignatura. Y en la otra asignatura pueden preguntar, no sé. Y este día lunes solamente tendrán que responder una encuesta. Nada más que eso. Es una encuesta para saber cómo están, qué cosas necesitan, cómo van con el tema de, como de su internet o de su familia. Así que es súper importante que respondan la encuesta porque también va a ser importante para el colegio. El colegio va a juntar toda esa información, ¿ya? Así que el día lunes, no se sorprendan si bien tempranito, tipo 8 de la mañana, reciben la encuesta o les llega una notificación al celular, ustedes la responden rapidito, es muy corta, y con eso quedan libres para el resto de la semana. Si tienen dudas, yo también los puedo ayudar esa semana, pero la idea es que lo haga lo antes posible, ¿ya? ¿Y por qué digo esto? Porque si usted se pone al día el día lunes, todo el resto de la semana le queda solamente para lo que usted quiera hacer. Así que aproveche. Y agregamos a las últimas personas. Recuerden que yo agrego a la gente solamente cuando ingresa con su nombre real. Si tiene un nombre ficticio no lo puedo agregar por la seguridad de las personas que están presentes, porque puede entrar cualquier persona a hacer cualquier cosa. Ya. Ahora sí. Y a las últimas personas, ahora sí. Bien. El día de hoy va a ser una clase relacionada con la materia. Son cosas que yo estoy casi segura que ustedes ya conocen, pero nunca está de más volver a repasarlas por si acaso, solamente para recordar. Y se centra en lo siguiente, por eso que les dejé el objetivo de la clase en la pizarra. Analizar. Hola, profe. Hola. El día de hoy tienen que analizar las costumbres y el ambiente de un texto. Este es un texto que ya leyeron. Es un texto de la semana pasada, imagino que ustedes recordarán. Así que tuvieron 2 semanas para leerlo. Y solamente para confirmar eso, yo les mandé una actividad. Para que no haya dudas respecto a esa actividad, el día de hoy, tal como también aparece en la pizarra, vamos a retroalimentar un poco de qué se trataba, qué es lo que tienen que hacer. Vamos a ver este contenido que les contaba, vamos a recordar el texto nuevamente y finalmente cerraremos la clase, ¿ya? En la medida que participen activamente, la clase dura menos claramente, ¿ya? Empecemos. Recordemos, la unidad era la unidad número 3, es decir, ¿cuál es la aventura de tu vida? Entendiendo que podemos acceder a distintas aventuras a través de la literatura, de la visualización de teleseries, iba a decir, perdón, estoy viendo muchas teleseries. Bueno, de teleseries también, de películas, de series, de doramas, de mangas. Usted puede acceder a una variedad de mundos, chiquillos y chiquillas, solamente si comienza a leer.
Y no solamente a leer de la forma tradicional, que usted piensa que puede ser un libro, sino que nosotros también estamos leyendo en formas distintas, en otro tipo de narrativas, con otro tipo de historias, que son las que yo puedo visualizar, por ejemplo, como en las películas, ¿ya? Lo importante es que usted siempre, siempre, siempre esté accediendo a este tipo de mundos. Así que nuevamente los invito a seguir viendo muchas películas, seguir viendo muchas series, estar leyendo mucho también, denle una oportunidad a los libros. Yo sé que de repente es más rápido ver una serie, porque algunos se la ven en una sola noche no, o en un solo día, pero por favor, denle una oportunidad también a los libros. ¿Ya? Eh, tengo una pregunta inmediatamente para que la puedan responder en el chat, por si le incomoda hacerlo en el audio. Quiero que me cuenten si su familia tiene una tradición. Y con tradición me refiero a una práctica que repiten a lo largo del tiempo, que es una costumbre para ustedes, hacerlo sí o sí. Almorzar. Ya, almorzar, pero almorzar como en ciertas condiciones, porque todos almorzamos. ¿Alguna tradición? ¿Algunos tienen como En tradición? Navidad siempre hacemos pavo. Ya, comer pavo en Navidad, algunos lo tienen como tradición. ¿Alguien más? Si no, para el 18 de septiembre, hacer asado, juntarnos con la familia. Y el 19 ver la parada. Ya. Cuando se acaba el año de colegio, normalmente vamos a un lugar a comer sushi. ¡Ay, qué Comida rico! china. ¿Ya? ¿Alguien más tiene alguna tradición? Profe, Sí. en el 18, como el cumpleaños de mi abuela, siempre se hace asado y empanadas. Todos los años. Ya, genial. Oiga, todo relacionado con comida hasta ahora. Profe, ¿Después puede yo- explicar por qué? Dígame. Yo, todos los viernes, yo y mi familia nos sentamos así a cenar juntos todos. Ya, qué buena esa tradición. Por lo menos yo no la tengo, así que qué genial. Así que todos los viernes nos sentamos allá afuera a cenar, así muy juntos. Ya, qué genial. Oye, qué buenas las tradiciones que tienen. A todo esto, a ver, por si acaso, necesito que escriban su nombre real en el nombre ya, porque algunos lo cambian y yo no les puedo decir que participen si tienen un nombre que no conozco. Así que pongan su nombre real para poder participar. Ya, por ejemplo, algunos tienen como costumbre, ya, comer todos los días en familia. Eso también es una costumbre de su familia, porque realmente no todas las familias hacen eso. Yo conozco algunas familias que cada uno come en su pieza. He visto esa realidad también, así que, a ver, por ahí dicen, en el 18 hacemos juegos tradicionales en familia. Ya, también es una buena tradición. Todos los fines de semana, se me arrancó ese comentario, a ver, ahora sí. Tomás, todos los fines de semana quedarme hasta las 5 de la madrugada, una tradición. ¿Ya? ¿Sí? Tenga cuidado, sí, pero también puede ser una costumbre, una tradición. Juntarnos todos en Año Nuevo y Navidad. ¿Ya? Sí. ¿Alguien más que no le haya dicho hasta ahora? Martina, ¿usted te dice ahí comer en familia? Ya, parece que todos participaron. A ver, déjenme agregar a alguien que se pasó acá. Ya, ahora sí. Miren, ¿por qué le estoy preguntando estas cosas? Porque pareciera de repente que cuando hacemos algo en forma repetitiva, lo normalizamos, pareciera que es algo normal. Y la verdad es que no necesariamente es así, sino que muchas cosas de las que realizamos se convierten en una tradición, pero una tradición nacida desde nuestros propios valores, de nuestras propias posibles ideologías, o también lo que nos han inculcado a nuestras propias familias, ¿ya? Entonces muchas cosas que usted puede estar haciendo ahora realmente no necesariamente lo hace el resto. Por eso es tan importante que nos cuente, por ejemplo, la actividad que estamos haciendo ahora. Muchas
también tienen que ver con el país en el cual nacimos o hemos vivido demasiado tiempo, ¿ya? Así que me gustaría saber también ahora si reconocen alguna tradición que suelan realizar los chilenos y chilenas, sin importar en qué parte del mundo estén. ¿Cuál creen ustedes que podría ser? ¿Hacer asado? ¿Ya? Profe, ¿Sí, diga? de celebrar el 18 de septiembre. Ya, que finalmente dentro del 18 de septiembre, qué bueno que también ahí Martina Esteti iba a decir lo mismo, dentro del 18 de septiembre se juntan muchas tradiciones también, muchas tradiciones o muchas costumbres dentro de la misma celebración. Y es súper importante esto, porque muchas personas que incluso se van del país también las realizan para sentir que están un poco más cerca del país nuevamente, ¿ya? Por ejemplo, por ahí algunos dicen que tienen como tradición también eh, elevar la bandera en el 18. Ya, hay algunos que todavía mantienen esa tradición, pero Profe, nuevamente, a mí lo que me pasaba en mi antigua casa, que el 18 de septiembre teníamos que llevar la bandera sí o sí, porque si no pasaban los carabineros revisando las casas que tenían bandera y las que no. oigan, y tal vez algunos lo consideran algo raro, pero a mí también me pasaba cuando era pequeña. Pasaban vigilando y pasaban multa a quienes no cumplieran. Creo que era una tradición antigua, parece. Mi tradición es que siempre cuando hay partidos de fútbol, siempre no me gusta que me escojan. Uno, porque soy malo por Profe, el fútbol, y dos, porque no me gusta el fútbol. Ya. ¿Sí, Y Sofía? siempre cuando juega. celebrar la Pascua. Ya. ¿Pero hacen algo en específico para celebrarla? ¿Nosotros o las ¿Sí, demás? ustedes? Por ejemplo, siempre comemos como pescado. Ya. En mi casa no comemos carnes rojas. Cuando es Pascua no comemos carnes rojas. Ya, y eso también es una tradición que tiene que ver con los valores de la familia, pero no solamente eso, tiene que ver con una tradición que se ha impuesto a nivel social, que durante mucho tiempo fue súper común que las familias hicieran porque en nuestro país por mucho tiempo era importante la Iglesia Católica, a tal punto que se le reconocía dentro de la descripción como de nuestra república, por así decirlo. Eso realmente ya no es tan así porque ahora el país se autodefine como laico o que considera a todas las religiones en sus respectivas tradiciones, así que es una práctica que se ha perdido. De hecho, posiblemente usted pueda hablar con los compañeros o compañeras de otro curso, por ejemplo, de cursos más pequeños, y se dará cuenta que realmente esas fechas no las celebran con tanta preocupación o como con tanta importancia, por así decirlo. Así que muchas gracias por compartir todas sus experiencias. ¿Por qué es tan importante esto? Porque yo puedo acceder a estas experiencias de dos formas. Uy, de dos formas, estoy así. De dos formas puedo acceder a este tipo de experiencias. Puedo, obviamente, vivirlas por mí misma o por mí mismo y intentar dentro de un país cumplir con esas tradiciones, identificarme con ellas, cumplir con las cosas que como imponen en mi hogar, por ejemplo, pero también yo puedo acceder no solamente por la experiencia, sino que también puedo acceder por la experiencia, pero a través de otros y otras, ¿ya? Que no sea necesario que yo específicamente lo tenga que vivir, sino que también puedo vivir o conocer esas experiencias o profundizar en ellas a través de otras personas, a través de lo que me cuenta otra persona, a través de una película, a través de la lectura de un libro, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Así que nuevamente los vuelvo a incentivar a eso, accedan a otros mundos, accedan a las aventuras de otras personas, la unidad anterior
hablamos mucho sobre, hablamos mucho sobre la importancia de conocer la vida de otras personas, así que con mayor razón necesito que lo vayamos implementando ahora. Vamos específicamente también por qué no importan tanto las tradiciones. Pero antes de eso, díganme dónde está el gato. Ahora sí nos vamos con todo, así que máxima concentración. ¿Dónde está el gato? Yo ya sé dónde está. Esto se puede demorar un poco porque... Profe, lo puedo rayar para mostrar, para Ya, ponerlo. sí. Ahí lo mostraron bien. Qué bueno que lo hicieron tan rápido porque otro curso se demoró como 5 minutos. Ya, muy bien, lo descubrieron. Profe, ¿Sí? ¿es un gato? Claro, era Es un medio búho confuso, cínico. pero la única forma en la cual lo podían descubrir era en la forma de la boca, porque era lo único distinto con el resto de animales alrededor. Por si acaso, ¿ya? Así que bien, ahora estando concentrados, o por lo menos con el intento de, empecemos inmediatamente. Retroalimentemos la actividad que dimos al comienzo de esta semana. Es decir, que usted tuvo una semana para realizar y si la tiene pendiente todavía la puede entregar. Pero recuerde, a través de la plataforma, no me tiene que enviar necesariamente un correo. Recordemos un poco. Las etapas de la lectura, acá concéntrese en lo que yo le estoy diciendo. No es necesario que lo lea porque esta es información que usted ya conoce o que puede leer en la clase del día lunes. Concéntrese en lo que le digo. Las etapas de la lectura son sumamente importantes. Son una herramienta, pero al alcance de mi mano, para yo poder comprender lo que estoy leyendo. Por eso que son tan importantes. ¿Significa un poco más de esfuerzo? Posiblemente sí, pero les voy a demostrar que no tanto. Es mejor aplicar una etapa de la lectura, o más de alguna, que estar leyendo un texto hasta 6 veces para poder comprenderlo. Se lo aseguro, es mejor la etapa de la lectura no leer muchas veces un texto y posiblemente tal vez ni así entenderlo. En el caso de la etapa de la lectura, nuevamente son 3, antes, durante y después de la lectura. Yo solamente les pedí realizar una, pero siempre les recomiendo que utilicen la gran mayoría de ellas porque de esta forma facilitan que usted entienda de qué trataba un texto, sin importar qué tipo de texto sea. Ejemplos concretos que usted podrá ver ahora sí en la pantalla, de todas maneras, insisto, está en la clase de este día lunes, son 3. 3 etapas antes de la lectura, durante y después. Usted tenía que escoger solamente una alternativa y realizar la actividad ahí escrita. Es decir, ¿qué significa esto? La actividad la escoge usted de acuerdo a sus propias habilidades. Si usted piensa que se maneja más, por ejemplo, tomando apuntes o marcando la información más importante, pues haga esa actividad en el durante la lectura. Si usted considera que no, tal vez le cuesta mucho eso, pero sí es bueno para investigar o para utilizar internet, pues bien, realícela antes de la lectura, la letra B, y investigue sobre la autora del texto. Y así, la actividad la escoge usted escoge la alternativa. Lo que a mí me interesa es que usted simplemente pruebe un poco esto. Se ponga en la posición de intentarlo, aunque sea una pura vez. Intentar aplicar una etapa de la lectura y ver si les sirve para comprender mejor el texto. ¿Por qué lo estamos haciendo recién ahora? Porque yo les di la oportunidad de que ustedes leyeran el texto y que no me enviaran nada. Y muchas personas desde ya me dijeron que les costó entenderlo, que había muchos detalles que se dieron cuenta recién cuando yo estaba hablando con ustedes en la clase en vivo, y algunos derechamente me dijeron, profesora, ni siquiera lo leí en toda la semana, ni siquiera con la advertencia cuando publicó el link. Entonces, por eso estamos haciendo la actividad ahora, para que usted vea el cambio de realizar una pequeña actividad que tal vez puede ser mínima, pero que claramente va a hacer un impacto tremendo en su comprensión lectora. Por ejemplo, en el antes de la lectura, usted podía escoger realizar un escáner visual y mandarme un listado de cosas que usted vio y qué sentido le daba a esas cosas. Un escáner visual no toma más de 10 segundos. Es decir, que usted tome el texto y lo comience a hojear. Y comience a ver todas las imágenes que hay ahí,
la forma del texto, qué cosas le llaman la atención, si hay algún tipo de dibujo más llamativo que otro, y sobre todo, si puedo descubrir de qué se trata el texto sin ni siquiera todavía leerlo. ¿Ya? Todo en 10 segundos, que es sumamente breve, y luego enviarme el listado de lo que usted encontró, que le llamó la atención o cosas por el estilo. ¿Se da cuenta que son cosas breves si usted lo decide así claramente? ¿Hay alguna duda sobre esto? Profe, Sí, dígame. ese PowerPoint lo tenemos que escribir, ¿o no? Disculpe que no le escuché bien. ¿Qué cosa? Ese PowerPoint lo tenemos que escribir, ¿o no? Si la actividad la tienen que escribir. ¿Mm? Sí, sí, pero ustedes escogen la actividad. Por ejemplo, a las personas que no les gusta, necesariamente escribir, pueden escoger otra actividad. Por ejemplo, la de subrayar lo más importante. Y si tienen que subrayar lo más importante, simplemente tienen que tomar su libro de clases y ir rayando lo que usted piensa que es una frase importante o una información importante. Por eso les digo que ustedes opten por lo que a ustedes les sea más fácil. Hay algunos que les gusta más hacer los resúmenes, pueden hacerlo. De hecho, yo di una opción en el después de la lectura. Hay algunos que son muy buenos para dibujar, o muy buenas para dibujar, y esa también es una opción. Para usted comprender más fácilmente un texto, usted puede dibujar, y le aseguro que al momento de dibujar, usted va a comprender mucho mejor la historia. Así que ustedes escojan lo que realmente quieran hacer. Pueden dibujar, pueden hablar con algún familiar, pueden escribir. Hay muchas opciones posibles. ¿Agustina iba a decir algo? Sí, es que yo se lo envié no hace tanto y le quería preguntar si ya le llegó el mío. Es que yo respondo las actividades todos los días. Y respondo casi inmediatamente, así que posiblemente ya le respondí. Y le llegó una notificación al celular. Ya. Bueno, estando claro eso, entonces podemos entrar de lleno con lo que yo les decía que sí tiene que ver con contenido. Recuerden que este PowerPoint ustedes ya lo vieron, ya lo conocieron, lo pudieron leer y sobre todo también tuvieron el tiempo suficiente para tenerlo en su cuaderno. Sí, a ver. Ya, por si acaso, el chat ya está funcionando, por si quieren escribir. Pero tuve que apagar un poco porque ahí Martín me estaba hablando no sé qué cosa. Bien, ahora sí, de lleno, ambiente y costumbres. Costumbres, ya las introducimos un poco el tema, hablando de sus propias costumbres. Pero ahora vamos a analizar cómo podemos conocer costumbres que están fuera de nosotros o de nuestro alcance en realidad con este tema de la cuarentena. Porque nuevamente, como le dije en la clase anterior, usted no se puede mandar a cambiar ahora a Londres, mandarse a cambiar a Miami, mandarse a cambiar a Santiago, a María Pinto, porque claro, hay una situación distinta en nuestro país y en el mundo en general, pero lo importante es que aún podemos seguir accediendo a ese tipo de mundos. Cosas a considerar. A ver, déjeme cambiar esto. Ya. Cosas a considerar. ¿Por qué me va a interesar a mí conocer estos tipos de mundos si finalmente no son el mío? Pues bien, esto se relaciona mucho a que yo tengo que reconocer que la diferencia es sumamente importante. Yo tengo que comenzar a valorar que en la medida que todos seamos distintos, el mundo siempre va a ser mejor. Entonces yo tengo que empezar a conocer a esas personas que son distintas a mí, que posiblemente tienen costumbres distintas, tienen formas de ser distintas, y pueden tener hasta incluso gustos o vestimenta distinta. Pero tengo que empezar a hacerlo desde ya. Ahora que usted está en sexto básico, es uno de los mayores desafíos que usted tiene que cumplir, por lo menos conmigo. Así que conocer un ambiente en un texto, o reconocerlo bien, le va a servir para dos cosas. La primera
para conocer otras épocas, otras sociedades, otras culturas. Conocer esas realidades que posiblemente usted no por lo menos no está al alcance suyo para poder acceder, pero que bueno, todavía existen cosas que nos muestran un poco cómo era ese mundo. Por ejemplo, posiblemente a usted le puede interesar mucho la antigua Grecia, y usted técnicamente no podría acceder a ella porque, claro, es una sociedad que ya no es de la misma forma como a usted le interesa. Pero sí puede acceder a ello leyendo textos de esa época, sí puede acceder a ello conociendo lo que queda de sus construcciones y cosas por el estilo. También reconocer el ambiente en un texto me va a permitir comprender las acciones y motivaciones de los personajes. Y acá hay un punto súper importante, y acá también necesito que se concentren mucho. Recuerden que cuando hablamos de los textos, tenemos que verlos como si fueran historias de vida, ¿ya? Cuando yo hablo de un personaje, yo tengo que imaginar y tengo que pensar que un personaje es como una persona real. Es un personaje que tiene sentimientos, que tiene emociones y sobre todo que tiene motivaciones, tiene propósitos en su vida. Así como usted ahora tiene el propósito de que la clase termine y ir a jugar o ir a tomar desayuno bien porque tuvo que tomar muy rápido o cosas por el estilo, pues bien, los personajes también tienen tipos de motivaciones y propósitos dentro de una historia. Y yo para entenderlo tengo que conectarme con eso. Ya, acá les doy un ejemplo concreto y necesito que también me cuenten su propia experiencia. ¿Alguna vez han conocido a una persona que era muy, muy enojona o enojón? Así Sí, como muy... sí, mucho. Sí. Y mamá, no, mentira. Ya, sin decir nombres. Sin nombres. Sí, mucho. Ya, todos han conocido a alguien que es un poquito más fácil de irritar, medio enojón, medio enojona. Sí. Posiblemente esa persona puede ser usted mismo o usted misma. Ya, bien, creo que la gran mayoría está respondiendo, creo que una sola persona dijo que no. Recuerden no decir nombres, no es necesario que lo que esté diciendo el nombre de la persona. ¿Por qué le estoy preguntando esto? Porque claro, usted posiblemente conoció a esta persona, posiblemente le choqueó también la actitud de la persona, como por qué le está pasando, cómo puede ser tan pesado, cómo puede ser tan aquí, cómo puede tratarme de esta forma. Pero chiquillos y chiquillas, hay un detalle también súper, súper importante, porque tal como los personajes, yo tengo que conocer las intenciones de esa persona y tengo que conocer también su contexto de producción. Pero no, voy a cortar un poco el chat para que se puedan concentrar. Ya, ahora sí. Ahí creo que lo detuve un poco. Ya, concentración máxima. Así como los libros tienen un contexto de producción, es decir, tenemos que analizar por qué el autor o autora escribió de esa forma, qué fue lo que tuvo que vivir en su vida, es exactamente con los libros. O sea, con las personas reales. Yo tengo que conocer el contexto de producción de una persona. ¿Por qué esa persona reacciona ante este tipo de situaciones? ¿Por qué reacciona tan distinto a mí? ¿Qué fue lo que vivió? ¿Qué fue lo que tuvo que pasar? ¿Qué fue lo que sufrió? Para que a cosas tan simples reaccione de tan mala forma. ¿Se entiende? Siempre relacionen los textos con la vida real. Un libro puede ser tal cual como es realmente una persona. Representa una historia. Los personajes también se pueden representar con las personas. Tienen sus propias motivaciones, tienen sus razones de ser. Y yo tengo que comprenderlas, tal cual como lo hago con alguien. Por ejemplo, si ustedes conocen a una persona, como estábamos diciendo, muy enojón o enojona, yo no me puedo quedar con la primera impresión. Yo no puedo quedarme con que, esa persona, bueno, tiene este tipo de reacciones, entonces ya, no me interesa, nunca más en la vida le voy a hablar. No, pues no se trata de eso. Siempre, bueno, aparte de dar segundas oportunidades,
siempre tenemos que preocuparnos de comprender por qué alguien es realmente así. De hecho, piensen también que más de alguno de ustedes habrá tenido un mal día, se habrá quejado más de la cuenta con alguien, algún día se habrá enojado y habrá dicho tal vez qué cosa a su mejor amigo o mejor amiga, etcétera, etcétera, etcétera. O tal vez se enojó con su mamá o con algún familiar y tal vez qué hizo y tal vez qué habrá provocado para que hasta lo castiguen o la castiguen. Pero nuevamente, dése el tiempo de dar una segunda oportunidad a las personas. Así como también tiene que dar una segunda oportunidad a los personajes. Si usted leyó el texto, no lo entendió, no entendió por qué estaban pasando esos hechos, significa que usted no le está dando una segunda oportunidad a los personajes. Y tiene que volver a leer el texto y tiene que volver a conectar con las motivaciones y sobre todo con los propósitos de esos personajes. ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna duda hasta ahora? No. 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 Ah, ya. Ya pensé que tal vez había sido como muy confuso lo que había dicho ahora. Pero bueno, también les explico para que se preparen igual, porque la mayoría de los ejemplos que doy son de esa forma, que ustedes lo puedan aplicar en la vida real. Entonces, nuevamente, si yo comprendo el ambiente de un texto, lo que rodea no solamente a su creación, sino que también al ambiente específico de la historia, yo voy a comprender con mayor facilidad. ¿Ya? Pasos a seguir. ¿Qué cosas concretas tengo que hacer? Porque hasta el momento fue como ya, la profesora hablando muy en general, que la vida aquí, que la vida allá, casi parece caso cerrado, esto es un programa de personas, problemas, conflictos. Pero ahora vamos a bajar a los pasos específicos, para meternos de lleno a la asignatura. ¿Qué tengo que hacer yo para reconocer estas cosas? ¿Ya? Ya, y acá voy a activar nuevamente el chat. Pero recuerden, o sea, tengan filtro en los datos que están dando. De todas maneras, Ignacio Lagos, igual gracias por esa data, porque voy a ver esa serie pronto. Ya, ahora sí. ¿En qué cosa me tengo que fijar para reconocer un ambiente? Un ambiente, en este caso, gracias Martín, un ambiente en este caso de la historia en específico. Tengo que identificar, esto lo puedo hacer durante la lectura, de hecho les puse la etapa para que no se confundan. Debo identificar los elementos. ¿Qué cosas concretas puedo pillar en el texto que me dicen en qué lugar se están realizando los hechos? ¿Qué elementos concretos? Por ejemplo, puedo encontrar nombres de ciudades, puedo encontrar que mencionan un país. Inmediatamente díganme, en el texto, historia de un amuleto, ¿qué ciudades mencionaron? ¿Recuerdan alguna que hablamos la clase pasada? No sé si una ciudad, pero Egipto, no me acuerdo muy bien, la de las pirámides. Ya, muy bien, se habló de Egipto, se habló también de otro lugar de donde tenían estos viajeros. Un lugar de Inglaterra. Londres. Ya, súper bien. Londres, Inglaterra, súper bien. Se mencionaron esos dos lugares en concreto, es decir, ¿qué fue lo que yo estuve haciendo? ¿O cómo ustedes descubrieron eso? En la primera parte, donde dice identificar los elementos. Eso fue lo que ustedes identificaron. Nombres de ciudades, de lugares concretos. También, ¿qué más identificaron? Descripciones de la naturaleza o de esa misma ciudad. Por ejemplo... Descripciones de cómo se visten. Descripciones cómo se visten, cómo se peinan, porque todos tienen diferentes, ¿cómo se llama? Costumbres. Ya, súper bien. De hecho, por interno también me dicen, Javiera Serrano, también se mencionaron entre las cosas que dijo su compañera, las pirámides. Oiga, que yo sepa, y usted me lo podrá confirmar, cuando yo salgo del colegio y voy a la plaza de Curacaví, yo no veo una pirámide, creo yo. No veo una pirámide gigante en medio de la plaza. No. Ya, gracias por confirmarlo. Claro que no. Entonces, de esta forma yo también reconozco de dónde están pasando los hechos. Si a mí me dicen una pirámide, yo inmediatamente voy a pensar en Egipto.
Profe, ¿Sí? si se está, nos tenemos que volver a conectar. Sí, al mismo link. Ok. Porque nos queda extremadamente poco y terminamos, así que entran al mismo link. Bien, todos los ejemplos que dieron sus compañeros y compañeras sumamente bien, me están demostrando de esta forma que están leyendo los textos, o que por lo menos lo hicieron en esta oportunidad. Espero que haya sido por haber aplicado una etapa de la lectura. La gran mayoría de los ejemplos que ustedes me están dando son de identificación de elementos del ambiente. Es decir, en esa misma historia ustedes reconocieron ciertas cosas, ciertos detalles que nos daban a entender del origen, el origen concreto de, por ejemplo, ese texto o de dónde estaban viviendo esos personajes. Entonces dijeron vestimenta, que lo vimos mucho en la clase anterior. Dijeron también por ahí el mismo tema de la naturaleza o de la misma ciudad. Y otros que son más directos, que son los nombres ya derechamente que nos dicen la ciudad fue tanto. A veces no siempre sucede eso, así que la idea es que ustedes vayan analizando las otras señas que nos presenta el autor o autora. Bien, segundo paso. También es importante que yo pueda analizar la importancia de ese ambiente, ¿ya? No solamente que yo pueda reconocer los elementos, así como, ah, sí, fue en Egipto, ah, sí, fue en Londres. No, yo también tengo que reconocer por qué es importante eso. ¿Cómo afecta a los personajes? Por ahí, ¿alguien levantó la mano? ¿Alguien quería decir algo? ¿No? Benjamín Huerta, ¿no? Ah, ya dijeron que no. Me estaban saludando con la manita. Ya, sigamos. Por ejemplo, en este caso en específico, ¿por qué sería tan importante que tanto los viajeros de historia de un amuleto... Ah, Martina Estete y al resto, si se escucha una especie de viento, es mi computador, porque se está sobrecalentando y en cualquier momento va a explotar, ¿ya? Pero no se preocupen porque va a explotar en mi casa, no la de ustedes, así que no se preocupen, ¿ya? Ya, sigamos. Profe, entonces su computador va a explotar en medio de la clase. Ah, ¿qué cosa? Entonces su compu va a explotar en medio de la clase. De hecho no lo escucho muy bien, me tienen que hablar como súper fuerte porque esto va a explotar. Y ¿Va a explotar su computador? ¿En medio de la clase? sí, posiblemente sí, pero... ¡Desenchúfilo! Dice que no nos preocupemos y por usted. Ah, pero yo ya tuve una buena vida, no se preocupe. Salve el hámster. No, profe. Hoy cierto el hámster. Ya, Sálvelo. pero, a ver, sigamos con lo último, porque ya con esto terminaríamos la clase. Recordemos que el ambiente va a ser súper importante. Usted no se comporta de la misma forma cuando Curacaví está en pleno verano, con 36 grados de calor, encerrado en su casa. No es lo mismo eso que usted en el mes de agosto, en su casa, en Curacaví. Yo creo que no es lo mismo. O por lo menos yo cuando voy al colegio no es lo mismo hacer clases en agosto que hacer clases en marzo. ¿A alguien más le pasa eso? ¿Que le afecte el ambiente de esa forma, el clima de esa forma? Profe, ¿Sí? el año pasado estábamos como en la sala y era muy caluroso y estaban con los ventiladores, pero cuando llegábamos del último recreo era como que si se hubiera juntado todo el calor adentro de la sala. Ah, Sí. pero, ¿y el calor afectaba su comportamiento? Sí, Sí, da mucho más cansancio. Me da sueño a mí. sí. Ya, miren, ¿sabe por qué la estoy preguntando? Porque nuevamente pasa lo mismo con los personajes. De hecho, ahora vaya imaginando un poco más. En Historia de un amuleto, estos personajes que viajan en el tiempo pasan de Londres
que por lo menos les puedo contar un poco que la temperatura es más bien fría, o sería la temperatura como la que estamos teniendo ahora en agosto, y pasan a Egipto con ese nivel de temperatura. Por eso que también los personajes se visten en forma distinta y también tienen costumbres distintas. Por ejemplo, se dedican al trabajo de la greda, se dedican a todo, nos mostraba el mismo texto, a tipos de herramientas o de materiales que no están a nuestro alcance, por ejemplo, por el nivel de humedad. Pero nuevamente, así como a usted lo afecta el ambiente y hasta el mismo clima, también pasa lo mismo con los personajes de una historia. Por ejemplo, un estudiante de Curacaví en el mes de septiembre no se viste de la misma forma que un estudiante de Chiloé. Nuevamente, por temas de clima, posiblemente se vistan distintos, tengan costumbres distintas, etcétera, etcétera, etcétera. Porque claro, si ellos... de hecho, podemos hacer un ejemplo también con Argentina. En Argentina es sumamente normal estar tomando mate la gran mayoría del día, hasta en clases. Es una costumbre estar compartiendo el mate en medio de la clase. Y posiblemente ustedes ni siquiera tengan permiso ni para tomar agua en algunas clases. ¿Se entiende la diferencia? Por eso Digamos que ¿sí? Ya, por eso es importante que reconozcamos la ¿Profe? importancia de este ambiente. ¿Sí? Diga. ¿El mate es como el té? Sí, solamente que se toma con una bombilla especial, porque si no No se... sabes lo que es un mate. Son hojas. Mate aparece en Cars. Claro, como ahí dijeron, son una especie como de muchas ramitas, así que si alguna vez intentan tomar eso, háganlo con una bombilla, por favor, o si no van a estar, pero con una rama de árbol casi en la garganta. Ya, bueno, sigamos. Finalmente, entonces, y para cerrar este análisis del ambiente de una historia, en este caso de historia de un amuleto, tenemos que pensar también cómo afectan estos elementos, no solamente la influencia del ambiente de los personajes, sino que también cómo estos elementos específicos afectan la historia. Por ejemplo, ¿qué información nos entregan? Inmediatamente, yo los puedo ayudar en eso, que nos entregan la información, por ejemplo, en historia de un amuleto, que están viviendo, están reconociendo un mundo completamente distinto al que ellos ya vivían. Que es la conclusión final de todos los ejemplos que ustedes me han dado hasta ahora. Y claro que nos ayudan a comprender eso si analizamos esos elementos, porque si yo estoy viendo que las costumbres son distintas, que las acciones que realizan son distintas, que su misma vestimenta es distinta, con razón entonces ellos realizan ese viaje para conocer un mundo distinto y conseguir un segundo amuleto. ¿Hay dudas respecto a esto? De todas maneras, ya está en su poder, en caso que lo quieran volver a leer. No. Ya, de todas maneras, cuando damos los ejemplos como si fueran de la vida real, siempre son más fáciles de comprender, así que si alguien tiene alguna duda, me avisa, ¿ya? Así que eso, chiquillos, vayan a descansar. La gente que pregunta... Es que no puedo mover el computador porque ya les dije, está hirviendo y va a explotar. Traiga el hámster entonces. Pero no se preocupen, voy a colocar una foto en mi Instagram de profe para que lo puedan ver. ¿Y los que no tienen Instagram? Yo sí tengo Instagram, pero ni siquiera sé cómo se llama su Instagram. Yo no tengo Instagram. Tampoco. Pucha. Bueno, la próxima clase entonces lo voy a mostrar cuando mi computador no explote, ¿ya? Así que eso, chiquillos. Muchas gracias por participar. Muchas gracias por participar, que estén muy bien. Que estén muy bien. Chao, profe.